¿Cómo les va? Sigo aquí con Ricardo Márquez Blas, especialista en asuntos de seguridad, consultor y con amplia experiencia en el tema tanto de la seguridad nacional como de la seguridad pública. Y anoche, Ricardo, de nueva cuenta, gracias por continuar la plática. Muchas gracias. Pues quedamos en hincarle el diente a una parte de la seguridad pública que parece haberse dejado a un lado en los últimos años, que es la capacitación, el equipamiento y, por cierto, el trato digno desde el punto de vista salarial de las policías estatales y municipales. ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? Bueno, lo primero que me parece que es importante resaltar es la gran desarticulación que hay entre las corporaciones policiales del país. México tiene muchos policías, hay quien piensa que necesita más, pero México tiene muchos policías, más o menos en términos generales tiene unos 630,000 policías entre elementos de las Fuerzas Armadas que participan en labores de seguridad pública, la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales, tiene 630,000 más o menos. Bueno, solo en la Ciudad de México son casi 100,000. Así es, 91,000. ¿No? Es la entidad que tiene mucho más policías que cualquier otra. La que le sigue es la del Estado de México y tiene como 28,000 más o menos. Entonces, la diferencia es muy amplia respecto del resto de las policías del país. Y estos recursos, en términos, digamos, del referente de la ONU de 2.8 por cada 100 habitantes, México tiene 5.5, 5.05, es decir, está más cercano de tener el doble de policías del promedio, promedio internacional que todo el mundo conoce. Que ¿Por cada 100 o cada 100,000? Por cada 100 son 2.8. Ah. O si son por cada 100,000, son 280. Ya. Y México tiene 550 en el caso de 100,000, pues son 5.05 en el caso de que fueran 1,000. México tiene muchos policías, muchos. ¿Qué significa? Que no es un tema de tamaño, sino es un tema de eficiencia. Y cuando estamos en el tema de eficiencia, es cómo articulamos de manera eficiente lo que tenemos. Y ahí tenemos una cosa que no tenemos antecedentes, que es la gran desarticulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. México no articula bien sus capacidades policiales. Las capacidades policiales de la federación están por un lado, las capacidades federales de las entidades federativas están por otro, y las capacidades policiales de los municipios están por otro. Entonces, de por sí, no son muy eficientes ninguna de nuestras policías, y si juegan cada quien en su cancha, cada quien su propia estrategia, pues la eficiencia es mucho menor, y por eso tenemos una gran cantidad de policías, pero muy poco eficientes. Y la instancia que se supone que debería articular estas capacidades, que es el secretario ejecutivo el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni siquiera, estamos ya en el 4º año, ni siquiera ha sacado el Plan Nacional Policial, el Plan Nacional de Seguridad Pública, que le toca al secretario ejecutivo. ¿Y eso ocurría en los 2 o 3 gobiernos anteriores? Sí, claro. Nunca se había tardado este Plan Nacional de Seguridad Pública, nunca se había tardado tanto. Y este Plan Nacional de Seguridad Pública es el que, en términos teóricos, articula las capacidades de la federación, los estados y los municipios para poder atender y atacar de manera más eficiente el fenómeno delictivo, el fenómeno criminal. Claramente, si no existe eso, pues no hay manera de tener resultados conjuntos de esta fuerza que sobrepasa el promedio internacional, digamos, conocido, ¿no? Entonces tenemos un grave problema de articulación, de aprovechamiento y de eficiencia en el desempeño de las policías. Y si a esto les agregamos, tenemos 3 años que se cancelaron los recursos para las policías municipales, los recursos del FORTASEC, el fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
eran muy importantes porque estaban concentrados en las policías municipales de aquellos municipios que registran la mayor cantidad de incidencia delictiva, particularmente de homicidios. El subsidio federal para este grupo de municipios se canceló. Entonces, de por sí tienen carencias estos municipios y se les cancela el apoyo federal, pues difícilmente la cosa va a mejorar en estos municipios. Bueno, y consecuentemente me imagino la capacitación es deficiente, el equipamiento más, y no quiero pensar que con la parte salarial, las prestaciones e inclusive los seguros que debieran ser importantes para los policías que están en regiones de alto riesgo, ¿no? Esos recursos eran muy importantes porque eran un incentivo para alinear las capacidades de los municipios y incentivar a los municipios para que participaran en operativos conjuntos entre la federación, los estados y los municipios. Y tiene esos recursos, los incentivos para que las policías municipales cooperen con las corporaciones federales y las corporaciones estatales son francamente mínimos. También son mínimos para que envíen información básica a las bases de datos criminalísticas de la federación que están en plataforma. Entonces, claramente el tema reduce los incentivos, no solamente de eficiencia, sino también para la generación de información importante para el diseño de operativos que puedan mejorar las condiciones de seguridad en los municipios del país. Pero por lo que dice, pues están abandonadas a su suerte las autoridades municipales y estatales. Absolutamente. Cada quien tiene una idea de lo que puede y debe hacer, y en esa medida tratan de avanzar, tratan de hacerlo. Pero, desde luego, sería mucho mejor que hubiera una línea general. ¿Y en su experiencia había algún programa federal de capacitación de policías estatales y municipales y ya no existe, o existe de alguna manera, o no lo había? Es no, decir, no, sí había. Que, sí vinieran, que acudieran a centros de, pues no sé, de nivel federal a entrenarse y pues a estudiar lo que es ser buen policía. No sí, lo la Policía Federal tenía por mucho, sobre todo en los años 2008, 2009 y 2010, capacitó en la escuela que tenía en San Luis Potosí, en la escuela de la Policía Federal de San Luis Potosí, capacitó a muchos elementos de las corporaciones estatales y municipales. Y también a través de las academias regionales capacitaba a elementos de las policías estatales y las municipales. Y lo hacía con... Eso ya no existe. Eso ya no existe. Que yo sepa, ya no capacitan en San Luis Potosí, que todavía existe, ya no capacitan a las policías estatales y las municipales, y ahora tienen que capacitarse en sus propias academias, en sus propias academias estatales o regionales. Pero, a ver, Ricardo, de la Policía Federal se dijo en este gobierno federal que estaba corroída por la corrupción, y sin embargo no sé de nadie que haya ido a la cárcel por un asunto de corrupción. ¿A qué atribuye usted esto que parece ser una decisión de borrar, yo diría, de la historia, a tantas personas como estos 23,000 y pico de policías federales que, por lo visto, si son incorporados al ejército, tarde o temprano serán obligados a renunciar o algo por el estilo? Sí, bueno, en los inicios de la Guardia Nacional era un híbrido donde convivían distintas corporaciones. Estaban las policías militares, los policías, la policía de la Marina, y estaban los policías federales. Y claramente el experimento, este híbrido, no generó, digamos, sinergias positivas hacia el interior, no generó los resultados esperados, y claramente no hubo una fusión
de las culturas policiales, de las formas de hacer el trabajo policial, de la visión de llevar a cabo el trabajo policial. Entonces, claramente, la parte que salió, digamos, perdedora y que no se va, no es la que prevalece en la Guardia Nacional, es la parte que provenía de la anterior, de la extinta Policía Federal. Y para esos elementos que forman parte de la Guardia Nacional, que sí van a ser trasladados a la Secretaría de Defensa, hasta donde sabemos, hay un importante programa de retiro voluntario para poder ir, digamos, que estos civiles, que son de formación civil, irlos sustituyendo por personal de formación castrense, ya sea de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de la Marina. En términos generales, por lo que usted conoce, la militarización de la seguridad pública en el mundo, ¿qué resultados ha tenido? Porque sí hay policías que dependen directamente del ejército de tal o cual nación. ¿Cuál es su visión sobre la militarización de la seguridad pública? Bueno, hay distintos esquemas y la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública es, digamos, una constante en muchos países del mundo. El tema está en cómo se lleva a cabo y cuánto tiempo les dan, cuánto tiempo está prevista esta participación, pero sobre todo, está basado en la eficiencia. Es decir, ¿qué tan eficientes son? Si son eficientes, pueden prolongar su participación y pueden buscarse, digamos, fórmulas mixtas o híbridas donde se mantengan en labores de seguridad, pero progresivamente vayan cediendo paso a policías civiles, policías estatales, policías municipales, y vaya, digamos, haciéndose una transición gradual de las fuerzas del componente castrense al componente civil. Es lo que no vemos en esta iniciativa, en esta reforma que se ha hecho. ¿Cómo va a hacerse esta transición, gradualmente esta transición de lo castrense hacia lo civil? Que las policías constitucionalmente tienen que ser civiles. Pues, Ricardo, quedo más confundido que al principio de estos diálogos. Le agradezco mucho. Don Carlos, muchas gracias. Espero que a la audiencia le haya parecido, como a mí, muy interesante e importante este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Márquez Blas, muchas gracias a ustedes y buenas noches.